Asambleísta para TCN Periodismo Digital de Ambato y el centro del país. Estamos en la sesión 778 de la Asamblea Nacional. Se está tratando en este momento el punto de la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Social. ¿Cuál ha sido su posición? ¿Cuál ha sido su propuesta en su intervención en el plenario que acaba de efectuarse? Por favor. Bueno, el día de hoy se está llevando a cabo el primer debate para dar paso a la derogatoria de la Ley Orgánica de Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, la cual yo soy la proponente de este proyecto de ley derogatorio, un proyecto de ley que entró en vigencia de manera arbitraria por el Ministerio de la Ley a través del decreto ley del presidente Guillermo Lasso, porque precisamente este proyecto fue negado y no fue aprobado de acuerdo a las mociones que constan. Y de ahí, como señalaba yo dentro de mi intervención, existen gravísimas actuaciones por parte de la expresidenta de este Parlamento, porque en el comunicado que le remitió al presidente de la República omitió que el proyecto fue negado de acuerdo a la moción presentada por el legislador Esteban Torres, que contó con 90 votos de respaldo, entre ellos los votos de la Revolución Ciudadana. El día de hoy se está llevando a cabo el primer debate, donde vamos a recibir todos los aportes y observaciones para recogerlos, llevarlos de nuevo a la mesa legislativa de la Comisión de Desarrollo Económico, elaborar el informe para segundo debate y remitirlo al Pleno nuevamente de la Asamblea Nacional y aprobar esta derogatoria con 70 votos. No es justo que en esta crisis económica por la que está atravesando el país, el peso del Estado, la crisis del Estado se le imponga sobre los sectores medios, los artesanos, los microempresarios, los trabajadores. Esta carga impositiva debe ser cargada a los 300 grandes grupos de poder. Los que más tienen, evidentemente, son los que más deben pagar. Precisamente usted en su intervención ha acusado a esta intención del Ejecutivo de golpear a los sectores de la clase media y la clase baja. ¿Cuál es ese razonamiento? Si nos puede explicar un poco más, y también pues para señalar a esta normativa del Ejecutivo como un paquetazo fiscal, por favor. Mire, dentro de los primeros 7 de recaudación de estos nuevos impuestos, es claro y evidente y notorio la afectación que ha traído a los artesanos, a los microempresarios, a la clase media, a los trabajadores, porque aniquila su economía. Cada mes los trabajadores ven cómo de su salario básico unificado se les merma una parte de aquello, y eso imposibilita también su capacidad de consumo, su capacidad de acceder a nuevos créditos, su capacidad incluso muchas veces de comprarse una casita propia, un auto propio, entre otros sueños que puede tener cualquier ciudadano ecuatoriano. Pero este proyecto de ley, como decía, aniquila a los sectores medios, pero beneficia a los grandes grupos de poder. Aquí existe un grave conflicto de intereses, porque el presidente de la República exonera dentro de este proyecto de ley el impuesto a la herencia, y que ahí existe conflicto de intereses, como lo decía también en mi intervención, porque hay beneficiarios directos que serían sus hijos, su esposa, y que anualmente el Estado perdería 50 millones de dólares de esta recaudación, así como también exonera de pagos de impuestos a las radioeléctricas, a las telecomunicaciones, más o menos estaría condonando 60 millones de dólares, y que eso también es una pérdida para el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque este modelo neoliberal, autoritario, que responde al Fondo Monetario Internacional, golpea a los que menos tienen, pero sí beneficia a los que más tienen. Precisamente esas desigualdades, esas inequidades son las que tienen que ser arrancadas del modo como se conduce en este momento el Estado. Hay que tener ingresos, pero no golpeando nuevamente a los que menos tienen. Perfecto. Asambleísta, otro de los temas que se ha tocado también en esta jornada ha sido el juicio político de los miembros del Consejo de la Judicatura. Si se nos puede ampliar, tal vez, y acompañarnos con algunos detalles de este proceso legislativo también que se lleva acá en esta función del Estado. Bueno, en mi calidad de interpelante de este proceso de juicio político en contra de los 3 vocales del Consejo de la Judicatura y de la doctora María del Carmen Maldonado, que es su expresidenta, pero que aunque ella haya renunciado, esto no le exime de la responsabilidad política que puede ejercer la Asamblea Nacional. Quiero señalar primeramente algunos elementos. Existe una sentencia de la Corte Constitucional donde declaró la inconstitucionalidad en el fondo de las resoluciones con las que los vocales del Consejo de la Judicatura procedieron a hacer una evaluación ilegal, extralimitándose en sus funciones, vulnerando los principios de independencia judicial, de seguridad jurídica, de imparcialidad, de inamovilidad de los jueces, y que esto se traslada a que los ecuatorianos no tengamos una buena administración de justicia.
así como también el cambio de parámetros para el concurso de méritos y oposición para selección de jueces de la Corte Nacional, así como también haber vulnerado los plazos establecidos dentro de la Constitución para esta clase de evaluaciones, así como también está dentro de otra de las motivaciones de este juicio político, es no haber nombrado, no haber llamado un concurso de méritos y oposición para designar a los 24 fiscales definitivos que estén al frente de las dependencias de la Fiscalía General del Estado. Los fiscales también que en este momento están en funciones son fiscales que no cumplen con la categoría 3, que no han sido de un concurso de méritos y oposición, y con esa misma acuciosidad que han tenido los vocales del Consejo de la Judicatura para proceder con una evaluación que es totalmente arbitraria y que lo que hemos recibido dentro de los testimonios en las comparecencias han dicho que los jueces que fueron cesados les resultaban incómodos, que no se prestaron para sus presiones políticas y que por eso fueron también perseguidos por los vocales del Consejo de la Judicatura, perseguidos por medios de comunicación, entre ellos la plataforma digital La Posta, revelaciones como la del doctor Edgar Flores, donde indicaba que tuvo que privar de su libertad a Alexis Mera, no porque existieran pruebas, no porque fuera culpable, sino por la presión mediática, y que este señalamiento es muy grave y que la Fiscalía General del Estado debió ese mismo día haber iniciado una investigación de oficio, porque también el juez es responsable por sus acciones y sus omisiones. Entonces, ¿en qué manos estamos los ecuatorianos? ¿Bajo qué premisa se sentencia? ¿Bajo la premisa de la presión de los medios de comunicación y de la persecución política? Creo que en ningún Estado de Derecho se debe sentenciar y privar de su libertad a ninguna persona. Yo creo que en este momento el país necesita verdad, el país necesita recuperar la credibilidad de todas las funciones del Estado. El 83% de ecuatorianos no cree en la función judicial, el 70% de ecuatorianos no cree en la Fiscalía General del Estado. ¿Y qué es lo que han dicho? Que está llena de corrupción. Y cuando no se imparte justicia de manera idónea, solo estamos conduciéndonos a un Estado fallido. A través de todas las 70 comparecencias, las más de 70 pruebas de descargo, nosotros vamos a demostrar que evidentemente los vocales del Consejo de la Judicatura incurrieron en el incumplimiento de funciones y que posteriormente dentro del Pleno de la Asamblea Nacional se proceda con su censura y su destitución. Eso en el plano legislativo. En el plano político, estimada asambleísta, se mira fuerte, consolidada esta nueva mayoría acá en el legislativo entre el bloque de la Revolución Ciudadana, de UNES y el Partido Social Cristiano, luego del cambio de las autoridades acá en el legislativo. Mire, la Asamblea Nacional es primero la casa de la democracia, es el lugar donde se construyen las leyes que terminan siendo herramientas para el Estado, para el Ejecutivo, para que pueda trabajar bajo pilares básicos que necesitan los ecuatorianos. Es el lugar donde se procesan las diferencias políticas y precisamente dentro de todas las diferencias políticas e ideológicas que podamos tener con los diferentes bloques, a nosotros nos ha unido un solo compromiso, un objetivo, que es trabajar con la gente, por la gente y para la gente. Y precisamente dentro de esas funciones están nuestras competencias de legislar y de fiscalizar, y hemos encontrado varios puntos de coincidencia. Muchas veces también no podríamos coincidir, tenemos puntos de vista distintos y somos respetuosos como demócratas que somos, también respetamos los criterios distintos, pero en aras de recuperar la credibilidad, la imagen de la Asamblea Nacional, la institucionalidad de este cuerpo colegiado, tenemos ese objetivo. El principal objetivo no son ni las posturas políticas, ni los posicionamientos políticos, ni ninguna ambición política, sino que este Parlamento trabaje por la gente y no como lo hizo el anterior Parlamento, que salió con menos del 2% de calificación y aprobación por la ciudadanía. Aprovechando la oportunidad, asambleísta, estamos también el Ecuador entrando cada vez más en el calendario electoral. ¿Cómo ve usted la importancia de estas elecciones de gobiernos locales y cuál es su augurio? ¿Tendrá nuevamente el Ejecutivo un gran éxito en las urnas o tal vez la oposición respecto de lo que ha sucedido estos 2 años en este periodo gubernamental? Mire, en este momento existe un descontento generalizado por parte de la ciudadanía. No lo digo yo, no lo dice Viviana Veloz, no lo dice la Asamblea Nacional, que lo dicen las diferentes encuestas, estadísticas que se han levantado, que más del 87% no creen ya en el presidente Guillermo Lasso, en sus propuestas de gobierno, y existe ese descontento, como le indicaba, que ya está generalizado dentro de la población. Hay
hay un apoyo mayoritario para la Revolución Ciudadana, para el movimiento de la Revolución Ciudadana. Son elecciones distintas, con tintes distintos, tanto las seccionales como las presidenciables, pero nosotros esperamos tener esa gran consolidación, seguirnos consolidando como la primera fuerza política que tiene el país, no solamente en la costa, también en la sierra, también en el oriente, también en Galápagos, y definitivamente, más allá de cualquier tienda política, lo que yo le puedo desear a todo actor político que entre en esta contienda para el 2023 es éxitos, pero más allá del éxito, que esas propuestas no sean demagogas, que esas propuestas se puedan cumplir y que se respete los fondos públicos que se depositan en cada municipio, en cada prefectura, porque hay un dicho muy coloquial, que cuando nadie roba, la plata alcanza para ejecutar obras, y que esa ejecución de obras también sirve para ir dignificando la vida de los ciudadanos. Acercándonos un poco a la localidad, a su localidad, ¿cómo está? ¿Cuál ha sido la plancha, la alianza tal vez que ha realizado la Revolución Ciudadana en Santo Domingo de los Áchilas? ¿Cómo ven desde su organización política cómo se han organizado? ¿Cuáles son los cuadros que van a presentarle a la provincia? Y ¿cuál es su intervención ahí? ¿Cuál es su protagonismo político, orgánico ya dentro de su organización? Bueno, primero yo siempre señalo, en este momento estoy ostentando el cargo de legisladora. Mal haría en entrar en estas dicotomías que vienen dentro de las seccionales. Los candidatos de nuestro movimiento político tienen todo nuestro respaldo. El día de hoy se hizo ya la aceptación formal de las candidaturas y se ha hecho una alianza con el Movimiento 100, el Movimiento Construir, para la candidatura de la alcaldía. El candidato a la alcaldía de nuestro movimiento, en alianza con Construir, es el ingeniero Wilson Erazo. A la prefectura, la abogada Joana Núñez, y encabezan las listas de candidatos a concejales la abogada Clarita Hinojosa en el distrito norte, el abogado Pedro Alcíbar en el distrito sur y el señor Alberto Pantoja en el distrito del área rural. Hay compañeros en el resto de las listas, tanto para las concejalías como las vocalías de las juntas parroquiales, que están preparados, capacitados, que esa ha sido esa constante formación como estructura política que nosotros hemos tenido y siempre llevamos desarrollando, y para los cuales también deseo el mayor de los éxitos dentro de esta contienda del 2023, y que también les digo a ellos, hay que llegar a trabajar por y para la gente y no perder el rumbo del por qué la gente les eligió y les puso ahí. Perfecto. Y para ir cerrando, agradeciéndole, asambleísta, una opinión como ciudadana, como mujer, más allá de la posición ideológica o política, ¿qué hacer para impedir que todo este sistema jurídico, judicial, termine de desplomarse y se llegue a definir precisamente el Ecuador como un Estado fallido? ¿Cuál es su pensamiento como ciudadana, como mujer, de esta importantísima función del Estado? Mire, cuando existen funcionarios, cuando existen funciones del Estado que no respetan la normativa legal, la normativa constitucional, cuando se violentan flagrantemente y se lleva a esta clase de actuaciones, estamos violentando también el Estado de Derecho, cuando se vulnera la seguridad jurídica, cuando se quiere gobernar el país a través de exhortos, de resoluciones, de acciones de protección. El querer pretender tomarse las funciones del Estado por asalto nos lleva a un Estado fallido. Hoy tenemos la herencia del 7 veces sí, la herencia del Trujillato, perdón que hable de eso, pero es que no lo podemos ocultar. La crisis del Estado ya tiene casi más de 4 años, desde que el 2 de febrero, si no me equivoco, en la fecha del 2018 se aprobó esta consulta popular, se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, y que desde ahí se metió mano a todas las funciones del Estado, y esto llegó a quebrantar la institucionalidad que tiene el país. Hoy hay una débil institucionalidad, no hay democracia tampoco en nuestro país. Entonces, hoy también escuchamos primero audios reveladores por parte del señor Aparicio Caicedo, donde él prácticamente le ordenaba y le exigía al señor González que renuncie a este cargo de superintendente de bancos. Pero más allá de eso, también existe la metida de mano en la justicia, porque no existe independencia judicial, porque existe la presión política, y la jueza Larisa Ibarra, que coincidencialmente a ella le tocan todos estos casos para tomarse las funciones del Estado por asalto, también dio paso a esta acción de protección para que la Asamblea Nacional, esta medida cautelar, para que la Asamblea Nacional no proceda a posesionar al señor González. Quizá el señor González también le resulte incómodo al gobierno del presidente Guillermo Lasso, así como los jueces y jueces que fueron destituidos le resultaban incómodos al Consejo de la Judicatura, porque no eran afín al gobierno de Lenín Moreno y hoy no son afín al gobierno de Guillermo Lasso. Yo creo que desde la Asamblea se tiene que trabajar en reformas urgentes, porque no se puede seguir pretendiendo gobernar desde acciones de protección. Deben existir
existir juzgados especializados en materia constitucional para que ya no exista esta vulneración de derechos y poder ir recuperando la credibilidad y la institucionalidad de las funciones del Estado. Perfecto, quisiéramos también recibir el saludo para las provincias de Pastaza, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y para TCN Periodismo Digital, asambleísta Veloz. Bueno, un abrazo fortísimo, lleno de todo mi cariño para todas las provincias de la Sierra Norte, de la Sierra Central. Decirles que siempre trabajamos nosotros aquí por el bienestar de la gente, que sus legisladores, que son representantes también de las diferentes provincias que son parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, también trabajamos con ese objetivo, que siempre estaremos con las puertas abiertas, porque cuando se construyen leyes, escuchando a la ciudadanía, socializando con la gente, esas leyes no se quedan en letra muerta. Esa es nuestra función y todo mi respaldo y un gran abrazo con mucho cariño para todos ustedes y también felicitarles a TCN Periodismo de Información. Muchísimas gracias. Una pregunta final. ¿Cuándo fue la última vez que conversó con el expresidente Rafael Correa? Mire, la última vez que me vi con el presidente Rafael Correa fue en México en noviembre del 2020, a vísperas de mi cumpleaños. Viajamos justamente porque teníamos algunas cosas que ir articulando por los temas de la campaña y para nosotros siempre es un gusto poderlo volver a ver y de verdad que yo le digo muy sinceramente, espero que llegue un nuevo momento para poderle dar un gran abrazo. Es una persona a la cual yo admiro, respeto y que siempre hemos dicho es parte per se de este proyecto político. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Asambleísta.